Bueno, hola, buenas noches, buenas tardes. Tengo el gusto de presentar el webinar de octubre del Sanatorio Allende, Servicio de Cardiología. Lo coordino junto con el doctor Jorge Paulazo, quien es médico de planta staff de Cardiología Clínica y de Imágenes en Cardiología. El tema de hoy que nos convoca es miocardiopatía hipertrófica, todo su espectro a través de casos clínicos. Cuatro casos que presentaremos muy sucintamente para dar pie a la discusión de los expertos, y todo aquel que quiera hacer alguna pregunta puede ir escribiéndola en el chat, que la iremos recogiendo para el final. El primer caso es un hombre que veo desde que tiene 27 años, hoy 54, diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica en chequeo debido a fuertes antecedentes familiares, dos hermanos con muerte súbita, uno con autopsia confirmada de la hipertrofia, abuela muerte súbita a los 30 años, y una hermana que sigo también con miocardiopatía hipertrófica. Este muchacho, al momento del diagnóstico, tenía un tabique hipertrófico asimétrico con un gradiente subaórtico leve. Con esto solo le damos el lugar a Jorge Paulazo para que nos responda a la pregunta: ¿qué nos aportan las imágenes? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar principalmente del ecocardiograma y de la resonancia cardíaca. En ecocardiograma tenemos que estar atentos ante un paciente con miocardiopatía hipertrófica, es aquel que tiene un engrosamiento parietal igual o mayor a 15 milímetros. En ausencia de otra causa que explique esta alteración, como puede ser una hipertensión no controlada o una estenosis aórtica, o en aquellos pacientes con historia familiar o con mutación genética conocida que tengan un espesor parietal mayor a o igual a 13 milímetros, teniendo siempre presente que el espesor parietal es uno de los ítems a tener en cuenta cuando uno realiza la evaluación de riesgo de estos pacientes de sufrir una muerte súbita, y en aquellos que tienen un espesor mayor a 30 milímetros, el riesgo es elevado. Siguiente. La información que nos va a dar el ecocardiograma, que es el método más accesible y del que disponemos todos, es de la función ventricular izquierda, en un porcentaje de la población en la que está disminuida, la función diastólica, la valoración del strain global longitudinal, que es un subrogante de fibrosis y que generalmente se encuentra comprometido en los sitios de mayor espesor parietal, y la valoración del aparato mitral con lo que es la longitud del velo anterior de la válvula mitral, con el movimiento anterior sistólico, lo que conlleva en la mayoría de los pacientes a una obstrucción al tracto de salida que veremos que tiene su implicancia. Siguiente. Bueno, como sabemos, la obstrucción del tracto de salida es un marcador pronóstico en esta patología. Sabemos que la presencia del mismo, tanto en reposo o cuando la desenmascaramos con la actividad física, genera un cambio en la mortalidad de estos pacientes, siendo mayor en los que lo presentan a aquellos que no lo tienen. Siguiente. Como podemos ver en este metaanálisis, en los pacientes que tenían obstrucción en el tracto de salida presentaban mayores síntomas, mayor progresión de los síntomas y mayor eventos como es la muerte en los que estaba presente la obstrucción. Siguiente. Por otro lado, la fibrosis, valorada a través del strain como subrogante de fibrosis, generalmente se encuentra alterada, como dije anteriormente, en los sitios de mayor espesor parietal, y la sola presencia de la misma es un marcador de eventos cardíacos en estos pacientes. Cuando se halla, hacer la siguiente, como dije anteriormente, es un marcador de mal pronóstico. Con respecto a la resonancia, lo que nos viene a aportar es un poco la capacidad que tiene la misma para valorar segmentos que por ahí se nos pueden escapar con el ecocardiograma, como es el segmento anterolateral, el ápex o el septal inferior. En algunas miocardiopatías hipertróficas se compromete el ventrículo derecho, que por ahí es más difícil de valorar con el ecocardiograma. Muchas veces esta patología comienza a manifestarse con el engrosamiento de los músculos papilares, como es la imagen E, o la presencia de criptas, como la imagen en la letra F, que si bien la presencia de la misma nos marcan que podemos estar ante la presencia de un paciente que potencialmente va a desarrollar la patología.
Y también valoramos lo que es, al igual que en el ecocardiograma, todo lo que es el aparato mitral, con lo que es el velo anterior, con generación de movimiento anterior sistólico y aumento y generación de obstrucción, y la presencia de neurismas apicales, que se ha visto en los últimos años que este tipo de morfología en las miocardiopatías hipertróficas tienen un pronóstico y una evolución distinta. Siguiente. Sumado a toda esta información que nos aporta la resonancia, junto con la caracterización tisular, que diría que es uno de los pilares fundamentales de este estudio en esta patología, nos va a brindar la información de la fibrosis focal, que generalmente se encuentra en los sitios de mayor espesor parietal, y también la fibrosis difusa a través de las nuevas técnicas de mapeos, de T1 mapeo pre y post contraste con la medición del volumen extracelular, que vendría a ser como una fibrosis difusa a nivel miocárdico. La sola presencia de la misma se sabe que eh, es un marcador de peor pronóstico, y cuando el porcentaje de la masa, del porcentaje que ocupa de la masa total del miocardio es mayor al 15%, estos pacientes evolucionan de manera más rápida y con peor pronóstico. La siguiente. En este, en este estudio, en este metaanálisis, vemos cuando la presencia del realce tardío, a medida que aumenta el porcentaje, estos pacientes tienen peor pronóstico. Al igual que en la diapositiva siguiente, vemos que tanto la mortalidad total como la mortalidad por insuficiencia cardíaca y la muerte súbita en pacientes con fibrosis es superior. Por lo tanto, la presencia de la misma, la cuantificación y la localización es un dato muy importante, a pesar de que no está dentro de lo que es el, el, eh, el- bueno, no me sale la palabra ahora, Las a pesar de que guías. no está como, sí, a pesar de que no está como ítem en las guías al momento de determinar la probabilidad de tener una muerte súbita y la indicación de un cardiodefibrilador. Pero bueno, probablemente en los próximos años puede que se incluya. La siguiente. Como decía, la presencia de la fibrosis habla de riesgo de muerte súbita, de pacientes que requieren colocación de cardiodefibrilador, de disfunción ventricular de manera precoz, y pacientes que pueden llegar incluso al trasplante cardíaco. Siguiente. Las herramientas, la información que nos aporta la resonancia nos permite además hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías en las que puede estar engrosada la pared parietal, la pared muscular del ventrículo izquierdo, a través de el dato que obtenemos en el estudio de lo que son volúmenes y dimensiones de las cavidades, de la función sistólica, de los espesores parietales, del tamaño y la localización donde se encuentran, de la presencia de fibrosis focal con los diferentes patrones y los mapeos, es que nos permite hacer el diagnóstico con algunas cardiopatías, como es la miocardiopatía hipertensiva, el corazón de atleta o el corazón adaptado al deporte, como puede ser la enfermedad de Fabry o como puede ser la amiloidosis. Para ello, una de las herramientas que utilizamos y que se viene usando en los últimos años es el mapeo T1 nativo, aquel que se utiliza antes de realizar el contraste, y hay ciertas patologías que se puede diferenciar con el valor que obtenemos en resonancia, como es, que la podemos diferenciar de una miocardiopatía hipertrófica, como es en el caso de las amiloidosis, que tienen un tiempo nativo mayor, al igual que un volumen extracelular mayor, o por ejemplo la enfermedad de Fabry, que es una de las pocas patologías que tiene un valor de mapeo T1 disminuido. Y este dato nos puede servir para poder diferenciarla de estas patologías. Siguiente. Entonces, como decía, la información obtenida de la resonancia, vamos a ver que la amiloidosis tiene un patrón restrictivo de llenado, que tiene dilatadas ambas aurículas, que tiene una hipertrofia global, no tiene por segmentos, sino que está todo el músculo cardíaco engrosado, generalmente se acompaña de derrame pleural y pericárdico, que al momento de realizar las secuencias de realce tardío es difícil anular la señal miocárdica, es difícil poner el músculo cardíaco más en color más negro, y que tiene aumentos de T1 nativo y volumen extracelular que en otras patologías no se encuentran. A diferencia con la enfermedad de Anderson-Fabry, también la hipertrofia es global, generalmente tiene un compromiso del realce tardío en un 50% de la pared y se localiza en los segmentos mediales y subepicárdicos,
y esta, como les dije anteriormente, es una de las pocas patologías en donde el T1 y el volumen extracelular está disminuido y es bien característico. Y por último, con otra patología que nos podemos confundir es con el corazón de atleta, sobre todo en esos pacientes que tenemos con un espesor parietal que está entre 13 y 15 milímetros, que le llamamos la zona gris. Sabemos que el corazón de atleta, la hipertrofia, si es que existe, es más simétrica, a diferencia de la miocardiopatía hipertrófica. Generalmente no comprometen el ventrículo derecho, no tienen fibrosis en los sitios de mayor espesor parietal, y tanto el T1 nativo como el volumen extracelular están normales, mientras que todo esto en la miocardiopatía hipertrófica está alterado. Siguiente. Bueno, como conclusión podemos decir que el uso razonable de las imágenes en la miocardiopatía hipertrófica nos permite obtener información sobre las diferentes formas anatómicas y morfológicas. Recordemos, obstrucción del tracto de salida, aneurismas apicales son de peor pronóstico, saber cuál puede ser hacer la evolución y los riesgos que pueden tener estos pacientes, y en base a eso tomar conductas terapéuticas y establecer el pronóstico del mismo. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Bueno, este muchacho, el ecocardiograma, que es lo que teníamos disponible en ese entonces en el ambiente hospitalario, nos confirmó esta hipertrofia, y recién muchos años después empezó con disnea clase funcional 2 a 3 en un año de evolución con ortornea. El tabique era unos milímetros más gruesos, movimiento anterior histórico, pero nunca tuvo un gradiente significativo. Iniciamos en esa época, 2006, atenolol, y pasó a una mejoría clínica durante muchos años. Nos da pie esto a preguntarle al doctor Santiago Vigo, jefe de cardiología de la Allende de Nueva Córdoba, a que nos hable un poco sobre tratamiento médico farmacológico. Bueno, muchas gracias, José Luis. Y para comenzar a hablar de tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva, tenemos que hablar de los beta bloqueantes. Acerca de los beta bloqueantes, lo que podemos decir es que la mayor parte de los estudios que tenemos de estas drogas son no randomizadas, hechos en pocos pacientes y que han sido realizados hace unos 50 años atrás. Tenemos dos grandes grupos de beta bloqueantes, los no selectivos, como el propanolol, la betalol y el carvedilol, y los beta 1 selectivos, como el metoprolol, el bisoprolol y el atenolol. Llamativamente, les traje este dato como un dato de color, que el propanolol es la única droga aprobada por la FDA, a pesar de no tener estudios clínicos randomizados. Desde el punto de vista fisiopatológico, sabemos que son drogas que modulan el sistema simpático y van a disminuir el inotropismo y van a mejorar la demanda de consumo de oxígeno, y que por otro lado van a disminuir la frecuencia cardíaca y van a llevar a un aumento de la fase diastólica con un mejor llenado ventricular, disminuyendo de esa manera los gradientes a nivel de tracto de salida del ventrículo izquierdo. Pasa a la próxima, José Luis. Este es uno de los pocos estudios randomizados que ha sido publicado recientemente en el 2021 con metoprolol. Se randomizaron 29 pacientes con un seguimiento a 14 días y la dosis máxima utilizada del metoprolol fue de 150 miligramos. Lo que mostró el estudio es que hubo una reducción significativa del gradiente en reposo del 66% y post ejercicio del 74%, y también hubo una mejoría en la disnea de esfuerzo y en la angina, con una escasa o pequeña mejoría en el test de cáncer que en el test de calidad de vida. 30% de estos pacientes no fueron respondedores, y en este estudio no hubo una mejoría en el consumo de oxígeno ni tampoco en el BNP. Como dato, digamos, en relación a la indicación de los beta bloqueantes, lo que tenemos que tener en cuenta es que los tenemos que ir titulando e ir de una dosis pequeña hasta una dosis máxima tolerada por el paciente, o que disminuyan los síntomas. Y sabemos que los pacientes están bien tratados o bien beta bloqueados cuando los llevamos a una frecuencia cardíaca de alrededor de 60 o 65 latidos por minuto. Pasa a la próxima. El otro grupo de drogas que vinieron un poquito más tarde para el tratamiento de la miohipertrófica fueron el verapamil y el diltiazem en los años 80. De la misma manera que los beta bloqueantes, tenemos escasos estudios con pocos pacientes y la mayor parte de ellos son observacionales. Este es un estudio de Rosing del año 85 con verapamilo endovenoso que incluyó 62 pacientes, redujo los gradientes
en forma significativa y hubo mejoría de síntomas. Sabemos en líneas generales que los pacientes son respondedores en un 40-60%, y si bien el mecanismo de acción es a través del bloqueo de los canales de calcio, básicamente la fisiopatología es también disminuir la frecuencia cardíaca y el inotropía. La indicación de estos bloqueantes cálcicos sería en aquellos pacientes que no respondan a los beta bloqueantes, y podríamos ver si en reemplazo de los beta bloqueantes utilizar los bloqueantes cálcicos. Una sola salvedad con respecto al verapamilo, que estarían contraindicados en aquellos pacientes que tienen un gradiente superior a 100 milímetros de mercurio. Pasa a la próxima. Dos palabras de la disopiramida. La disopiramida es un antiarrítmico clase 1A, es un inhibidor de los canales de sodio y por lo tanto un inotrópico negativo porque disminuye la cantidad de calcio intracelular. Lamentablemente nosotros no la tenemos en el país, así que no me voy a extender mucho más porque no tenemos experiencia con el uso de esta droga. Bueno, tenemos los inhibidores de la miosina, que pasa a la próxima, que desde el punto de vista fisiopatológico hay una teoría en la cual se establece que los pacientes con miocardiopatía hipertrófica tendrían un estado de hipercontractilidad. ¿Qué significa esto? Que, como ustedes ven en esta diapositiva, en un estado de miocardio normal, en la parte superior, un 40-50% de las cabezas de miosina no estarían unidas a los filamentos de actina, mientras que en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica solamente un 15 o un 20% estarían no unidas, es decir, no enlazadas con la actina. Pasa a la próxima. Este es una droga que se llama mavacamten, que es un modulador alostérico selectivo de la ATPasa de la miosina cardíaca, que lleva a que no se produzca la unión entre la actina y la miosina. Y en ratones modificados, y estos son estudios experimentales, redujo la generación de fuerza miocárdica y la hipercontractilidad, y también redujo la hipertrofia. Y una cosa muy interesante con respecto a la fisiopatología y al mecanismo de acción de esta droga es que disminuyó el disarray y la fibrosis, cosa que no se había sido demostrada por ninguna otra droga de las que acabamos de escribir previamente. Pasa a la próxima. Entonces tenemos tres grandes estudios o grandes estudios relacionados con el uso de esta droga. Primero el Pioneer, que fue un estudio de fase 2, que es una prueba de concepto publicada en 2019. El segundo estudio en 2020, el Explorer, que fue un estudio multicéntrico doble ciego randomizado, que randomizó 251 pacientes con miocardiopatía obstructiva. La próxima. El endpoint primario en este estudio fue un compuesto de aumento del consumo de oxígeno y de disminución de la clase funcional, y lo que demostró en definitiva que fue significativamente mejor el uso del mavacamten versus el placebo. Pasa a la próxima. La otra cosa que se demostró es una disminución del gradiente en reposo un 73% y post ejercicio un 55%, y también una disminución de los biomarcadores como el BNP y las troponinas. Esta es una diapositiva muy interesante que compara el test de Kansas, que es un test de calidad de vida, en relación a este estudio con estudios de insuficiencia cardíaca. Y si ustedes ven, el promedio de mejoría en la calidad de vida de los pacientes en este estudio fue de 9 puntos. Y solamente lo superan los estudios realizados en pacientes con estenosis aórtica como los PARTNER y en los estudios como el COAP en insuficiencia mitral. Pasa a la próxima. Como eventos adversos, el 6% en este estudio tuvo una caída de la fracción de eyección del 50%, la cual, y esto es un dato relevante, se recuperó luego de descontinuar momentáneamente el tratamiento. Muy bien, después vino el estudio Valor, que fue publicado en el 2023. La gran diferencia de este estudio con el estudio anterior es que la mayor parte de los pacientes estaban en clase funcional
3, 4, mientras que en el Explorer la gran mayoría estaba en clase funcional 1 y 2. Por lo cual, en realidad, estos pacientes ya tenían una clara indicación de terapia de reducción septal. En definitiva, el resultado fue que el 89% de los pacientes no fueron sometidos a terapia de reducción septal a la semana 56 de tratamiento por la mejoría en la clase funcional, en los síntomas y en el consumo de oxígeno. Como eventos adversos, comparativamente con el Explorer, 10% de los pacientes tuvieron una caída de la fracción de eyección menor del 50%, y lo mismo que mencioné recién, una vez que se retira la droga, la fracción de eyección se recupera espontáneamente. Un primo hermano del mavacamten, que es el aficamten, se estudió en otro estudio que incluyó 282 pacientes y fue publicado en el 2024 en relación a los endpoints primarios, que es el consumo de oxígeno, y a la clase funcional. También mostró la misma mejoría que mostró el mavacamten, como también en la calidad de vida. La gran diferencia que hay, o las diferencias que tiene la aficamten con el mavacamten, es que tiene una vida media más corta, que permite hacer un escalonamiento de dosis más rápido. Por otro lado, no tiene interacción con otras drogas, es decir, que no es metabolizada por los mismos citocromos, que eso sí hay que tenerlo en cuenta con cierto o determinado grupo de drogas con el mavacamten. Y la reducción de la fracción de eyección por debajo del 50% fue solo del 3,5% versus el 5 al 10% que fue descrito en los pacientes con mavacamten. Entonces, como resumen, ¿y qué nos dicen las guías de 2024? Que si tenemos un paciente con miocardiopatía, con fisiología obstructiva y está sintomático, lo primero que tenemos que hacer es tratar de evitar los vasodilatadores y las altas dosis de diuréticos. Y la primera línea de tratamiento son los beta bloqueantes, el verapamilo o el diltiazem. Si, como dijimos recién, aumentamos la dosis a la máxima dosis tolerada y los pacientes no mejoran y los síntomas persisten, podemos pasar a un inhibidor de la miosina, a la utilización de la disopiramida, que no la tenemos en el país, o una terapia de reducción septal. Probablemente esto más adelante también termine cambiando, pero de todas maneras esto forma parte de las guías actuales. No voy a seguir hablando de esto porque va a seguir mis colegas hablando del tema de la ablación septal y de la miomectomía. Y por último, en los pacientes que no hemos hablado nada de esto, de la miocardiopatía no obstructiva, lo que nos recomiendan las guías es que si tenemos una fracción de eyección por encima del 50%, la primera opción, y si los pacientes están sintomáticos, son los beta bloqueantes o los bloqueantes cálcicos. Muchas gracias. Gracias, Santiago, muy claro tu exposición. Bueno, este hombre siguió con atenolol a dosis adecuadas, más a la mañana y menos a la tarde, y siguió por muchos años con clase funcional. Ergometría y Holter no mostraban arritmia. En un momento le apareció, años después, una neuropatía periférica leve, descartamos Fabry, y continuó activo en clase funcional por muchos años, hasta que a los 49 años de edad, casi 20 años después del diagnóstico, jugando al fútbol tuvo un síncope con rápida recuperación. El Holter de estudio en ese momento mostró una TV no sostenida de 6 latidos a 130 por minuto. Entonces cambiaba la historia de este hombre y esto nos permite preguntarle a Andrés Martelotto, médico de staff de cardiología y de la unidad de arritmia del Sanatorio Allende, que nos hable sobre cómo estratificamos el riesgo de muerte súbita en estos pacientes. Buenas noches a todos, muchas gracias por... Sí. Buenas noches a todos y muchas gracias, José, por darme pie para la estratificación de riesgo de la muerte súbita en la miocardiopatía hipertrófica. En primera instancia, quisiera decirles que la miocardiopatía hipertrófica es una patología rara y que así como es una rareza, y eso ustedes pueden verlo por los estudios que le han sido mostrados por mis colegas, han sido de pocos pacientes, por eso es difícil encontrar estudios randomizados, así como es rara, también la mortalidad tiene una incidencia baja de entre 1 y un 2% anual. Ahora bien, los pacientes de qué se mueren cuando tienen miocardiopatía hipertrófica. Esencialmente son 3 causas las que generan la mortalidad en la miocardiopatía hipertrófica. La primera de ellas, y quizá
La que más nos llama la atención y que permite mi charla es la muerte súbita arrítmica, particularmente dada por la fibrilación ventricular. Los pacientes pueden morir por progresión de la insuficiencia cardíaca o como consecuencia de fenómenos tromboembólicos asociados. Nosotros nos vamos a dedicar a hablar pura y exclusivamente de la estratificación de riesgo de la muerte súbita. En ese sentido decimos que hay dos escenarios que son extremadamente claros. El primero es la prevención secundaria, es decir, aquellos pacientes que ya han tenido un evento arrítmico y han sido resucitados, que se denomina prevención secundaria y en la que está clara que el desfibrilador es la opción innegable. Pero el problema se presenta cuando tenemos que tratar de prevenir la muerte súbita en este tipo de pacientes. Y para eso debemos hacer un criterioso análisis del balance riesgo-beneficio. La próxima, por favor. En este sentido, tenemos que tener en cuenta una serie de elementos asociados a la patología, esencialmente, y como ustedes ya han podido ver y han escuchado por mis antecesores, esta patología tiene múltiples y heterogéneas etiologías. Por tanto, los mecanismos arritmogénicos son muy variables y no todas las formas de miocardiopatía hipertrófica tienen el mismo potencial arritmogénico. Por tanto, es muy difícil que un solo esquema de estratificación de riesgo sea capaz de incluir todos los riesgos existentes. Por otro lado, debemos recordar que estos pacientes en general son pacientes jóvenes y que tienen una expectativa de vida cuasi normal y que en esa expectativa de vida van a ir desarrollando una serie de comorbilidades que irán impactando en la estratificación de riesgo. Por el otro lado, del lado del uso del desfibrilador, debemos tener presente lo siguiente. Esta es una decisión a largo plazo y como ya nos comentó José Luis, fíjense que prácticamente el 36% de los pacientes, el primer evento lo tienen prácticamente a los 10 años post-implante del desfibrilador. La implante de un desfibrilador no es una terapéutica gratuita porque viene acompañada de una serie de complicaciones que pueden darse inicialmente asociadas al tipo de implante o a largo plazo. Pensemos nuevamente que son pacientes jóvenes que van a tener múltiples recambios con posibles fracturas, infecciones, choques inapropiados y esto seguramente va a influir la calidad de vida de nuestros pacientes. La próxima, por favor. Un ejemplo claro de esta dificultad a la hora de estratificar el riesgo y decidir a qué paciente van a ser meritorios de un desfibrilador para proteger su vida es la existencia de dos esquemas completamente diferentes pero similares a la hora de estratificar a qué pacientes debemos colocar un desfibrilador en prevención primaria. Es así que las guías europeas tienen una cuantificación estadística que se basa en un score de riesgo global. Este es un score menos sensible, es decir, que agrupa o encuentra menos pacientes, pero es más específico. Puede determinar con mayor seguridad qué paciente no va a requerir un desfibrilador. Y es un esquema menos flexible, como les voy a mostrar a continuación. El otro esquema de estratificación de riesgo es el propuesto por los grupos americanos de la AJA y la ACC, en la cual esta estratificación de riesgo está basada en la presencia o ausencia de factores de riesgos individuales. Es así que esta estratificación de riesgo es más sensible, pero menos específica, y es más flexible a la hora de la evaluación de los pacientes. La próxima, por favor. ¿Esto qué significa lo que acabo de decir? La próxima, exactamente. Ustedes pueden ver aquí claramente cómo el score de riesgo europeo determina el riesgo a 5 años de sufrir una muerte súbita basado en la presencia o ausencia de ciertos factores de riesgo como puede ser la edad, la hipertrofia, como lo mencionó el doctor Paolazo, la presencia de historia familiar de muerte súbita, la presencia de síncope y arritmia ventricular. Pero no tiene en cuenta el esquema europeo, la presencia de fibrosis en la resonancia magnética, como bien lo dijo el doctor Paolazo, tampoco incluye el gradiente y la dimensión auricular. Y esto es así porque toda esta información no está dada en estudios randomizados doble ciego. Y esto es producto, como había mencionado previamente, de que es una patología de baja incidencia, por tanto es muy difícil obtener este tipo de información y todo se basa en estudios retrospectivos no randomizados y por eso hay muchos metaanálisis. En contraposición a esto, el score de riesgo americano, simplemente con la presencia de alguno de estos factores de riesgo que voy a volver a mencionarles, como la edad, mientras más jóvenes los pacientes, mayor riesgo hay,
presencia de arritmia ventricular no sostenida, historia familiar de muerte súbita. Esto debemos tener en cuenta que en pacientes que no tienen diagnóstico deben ser muerte súbita en menos de 40 años, y cuando hay un familiar que ya tiene diagnóstico de muerte súbita, puede ser a cualquier edad. La hipertrofia ventricular, el ejemplo o el concepto es que mientras más grueso el septum, peor es, con un valor de corte de 30 milímetros. La presencia de un síncope, en el síncope tengan presente que debe ser un síncope que no tenga características vasovagales y que debe haber ocurrido en los primeros 6 meses del diagnóstico de la miocardiopatía hipertrófica. Síncope que ocurren a más de 6 meses ya no tienen el mismo valor diagnóstico. El diámetro auricular, la presencia de obstrucción del tracto de salida y la respuesta normal de la presión arterial. La próxima, por favor, José Luis. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hacemos nosotros en nuestra institución? Habitualmente estamos más alineados con el score europeo, en el cual ustedes pueden acceder. No sé si se alcanza a ver abajo, hay una página en internet en la cual ustedes pueden acceder y les va a ir haciendo una serie de preguntas que va a ir teniendo presente estos factores de riesgo que acabo de mencionarlos, y va a darles finalmente, la próxima por favor, una valoración estadística del riesgo clasificado en 3 niveles: un riesgo bajo, un riesgo intermedio y un riesgo alto de tener un evento arrítmico a 5 años. Entonces, de acuerdo a ese score de riesgo, es la indicación del desfibrilador. Fíjense que la indicación se da a aquellos pacientes que tienen un riesgo a 5 años mayor al 6% con una clase de tipo 2A. Y esto es así, nuevamente, por la dificultad en hacer estudios randomizados doble ciego por el tipo de patología al cual nos estamos refiriendo. La siguiente. Muchas gracias por su atención. Gracias, Andrés. Es muy difícil poder resumir, sumariar lo que Andrés hizo en pocos minutos. En este hombre usamos el score de riesgo de los europeos. Acá le pueden sacar una foto a esto, y si no, busquen Sociedad Europea de Cardiología, score de riesgo por la muerte súbita de miocardiopatía hipertrófica. Este hombre ya tenía 49 años y el riesgo de muerte súbita a los 5 años era 17. Si fijamos en el score americano, no tenía gran hipertrofia, no tenía 30, pero tenía síncope y tenía TB no sostenida e historia familiar de muerte súbita. O sea, tiene 3 elementos según los americanos para ponerle CDI. Le pusimos el CDI en el 2019, lo que es bueno porque nos permite hacer un holter permanente. Empezó a tener TB no sostenidas precedida de taquicardia sinusal, le aumentamos la dosis de beta-bloqueante y le dijimos que no vaya más a visitar la Virgen en Santa Rosa de Calamuchita, que es lo que le gustaba hacer. En el 2023 comenzó con taquiarritmia supraventricular en forma de taquicardias auriculares leves, pero breves, pero tenía mareos con eso. Iniciamos amiodarona, con lo cual se dieron dichos eventos. La FA es un elemento muy importante en estos pacientes a medida que su aurícula izquierda se dilata. Este es un eco de este hombre de hace unas semanas, con lo que dijo Jorge del strain anormal más en las zonas que más hipertrofia tiene y que pueden ser un significativo indicador indirecto de fibrosis. Este hombre, reitero, no tiene una resonancia hecha. Y el otro elemento que tenemos que considerar para evitar por todos los medios que el paciente quede a vivirse en FA es la ablación de las venas pulmonares. Quiero terminar diciendo que el paciente con FA, el CHAS-VAS no tiene nada que hacer. El paciente con FA y miocardiopatía hipertrófica debe ser anticoagulado. Pasamos al caso clínico 2. Una chica que ahora tiene 32 años, la sigo de los 16 años, también una fuertísima historia familiar de muerte súbita, el hermano mayor muerto súbitamente, y esta chica no mejoró con beta-bloqueante, tenía una fatiga clase funcional 2 a 3. Su ecocardiograma tenía un tabique de 32, para los americanos esto ya es un índice de posible indicación de CDI, y un gradiente basal de 60 con Valsalva 120. Incluso tenía obstrucción al tracto de salida del BD. La ergometría hipotensa sin arritmia. Si era por la ERA, el riesgo era más bajo que el paciente anterior, puede ser considerado el implante, pero tenía un hermano con muerte súbita
y tenía 16 años, le pusimos también en el hospital en ese momento un cardiofibrilador. Le pusimos un cardiofibrilador con marcapaso secuencial, con la idea de preexcitar el ápex y disminuir los gradientes. En esta chica del 2008 hasta ahora, los gradientes disminuyeron francamente y pudo vivir con bisoprolol y con ivabradina después, cuando apareció la ivabradina, en clase funcional 1. Este es el electro de ella de hace unas semanas, preexcitando como un Wolf Parkinson White, porque uno le programa un intervalo AB corto para que preexcite, y así, fíjense ustedes, esta chica tenía un gradiente basal de 60, pasó a 30, y el gradiente basal que al momento de la cirugía, el gradiente con Valsalva era como de 120, el otro día Santiago Vigo la midió y era de 59, con el marcapaso prendido. Y con el marcapaso apagado se normaliza el QRS, el gradiente subió 5 minutos después a 62 el basal y a 84 con Valsalva. Entonces, y fíjense ustedes, qué interesante me hacía ver Santiago Vigo, el prolapso, el más de incluso de la valva posterior en esta chica. No hay mucho sobre investigación en trabajos randomizados de marcapaso on and off en esta miocardiopatía para disminuir el gradiente. Y el último que conozco se publicó en el 99. Y como empezó, ya la cirugía tenía buenos resultados y después apareció la ablación alcohólica, se le dejó de llevar el apunte a esto. Queda como alternativa en pacientes como el que le acabo de presentar, que hay que ponerles un CDI. Y entonces, si le ponemos un CDI con estimulación secuencial, podría disminuir el gradiente y retrasar o evitar la reducción del septum quirúrgica o por ablación. Esto en las guías de hoy está con indicación 2A en pacientes que hay que ponerles un CDI. Pasamos al caso 3. Una mujer de 78 años que el año pasado o hace 2 años fue atendida en nuestro servicio con disnea clase funcional 3, a pesar de atenolol y verapamilo en dosis alta. Fíjense ustedes, un septum basal de 25, fracción buena, strain algo bajo, una insuficiencia mitral severa con movimiento anterior sistólico. Gradiente basal 54, Valsalva de 132. Bueno, aprovechamos este caso para pedirle a Guillermo Pacheco Memo, jefe del Servicio de Cardiología Intervencionista de la Allende, a que nos explique qué es esto de la alcoholización septal. Gracias, José Luis. Buenas noches a todos. Bueno, yo en los próximos minutos les voy a hacer algunos comentarios de en qué consiste la administración local de alcohol a nivel del septum interventricular como terapia de reducción septal para los pacientes portadores de miocardiopatía hipertrófica. Hay que recordar que es una alternativa a la miomectomía quirúrgica y que tiene como objetivo, como les dije, aliviar la obstrucción a nivel del tracto de salida. Esto no es una técnica nueva, es una técnica que lleva más de 30 años, aplicada inicialmente por Seward en Londres, y que con el correr de los años ha sufrido una serie de refinamientos técnicos. La siguiente, por favor. Los efectos que provoca la administración local dependen del momento del análisis. Inicialmente produce una hipocinesia o una cinesia, que eso se corrobora directamente en la sala de hemodinamia, cuando nosotros insuflamos un pequeño balón, como veremos a nivel del ramo septal, encargado de la irrigación de esta zona de máxima hipertrofia, y ese es lo que nos permite a nosotros determinar que estamos en el ramo que corresponde y no en un ramo que irriga un segmento a distancia del mismo. Posteriormente, la cicatrización y el adelgazamiento del tabique van ocurriendo con el tiempo como resultado de un infarto controlado. Básicamente, lo que nosotros provocamos es una necrosis por coagulación, por el alcohol al 100%. Esto amplía el diámetro del tracto de salida y alivia la obstrucción. Y finalmente, hay una mejoría de la función diastólica como consecuencia de un remodelamiento a nivel
del tracto de salida, pero fundamentalmente a nivel distal, a nivel de la punta y de toda la cavidad ventricular izquierda. Siguiente, por favor. La próxima. Bueno, ¿cuáles son los criterios de selección de los pacientes? Síntomas refractarios al tratamiento médico óptimo. Esto incluye pacientes en clases funcionales 3 o 4, con gradientes en reposo de más de 30 milímetros de mercurio o de más de 60 milímetros con maniobra de Valsalva. Algunas salvedades, y que hemos tenido pacientes como este, y recién uno de los casos que presentó José Luis podría ser, son pacientes que están en clases funcionales 1 o 2, pero que presentan episodios sincopales o presincopales. Algunos datos anatómicos que son muy importantes a la hora de hacer las indicaciones, y es que el espesor del segmento basal del septum debe ser mayor o igual a 18 milímetros de mercurio. Anatómicamente tenemos que contar y debemos identificar el ramo septal que tenga un tamaño adecuado y que suministre el área de contacto con el movimiento anterior sistólico. Y obviamente, esto es un dato muy importante, la ausencia de otras enfermedades cardíacas como valvulopatías o enfermedad coronaria extensa, que harían que la indicación inicial sea la cirugía acompañada de una miomectomía quirúrgica. La próxima. Bueno, ¿cuáles son los riesgos potenciales? En los pacientes que tienen un electrocardiograma normal previo al procedimiento, la tasa de bloqueo aurículo-ventricular y la necesidad de marcapasos ocurre en aproximadamente el 10 al 15%, y como predictores podríamos indicar a aquellos pacientes que tienen trastornos preexistentes en el electrocardiograma basal, como bloqueo completo de rama derecha y bloqueo completo de rama izquierda. Obviamente, una de las complicaciones o riesgo potencial es el infarto agudo de miocardio, y esto está en relación con la regurgitación de alcohol hacia la arteria descendente anterior, ruptura del tabique ventricular cuando se provocan infartos realmente grandes, disección coronaria, que esto es una complicación de cualquier procedimiento de los que hacemos a nivel de las arterias coronarias. La próxima, por favor. Y los resultados clínicos que se ponen de manifiesto, les diría que prácticamente inmediato, y que es la mejora sintomática, y esto debido a la reducción de la obstrucción en el tracto de salida, mejoras de la función diastólica, del remodelado ventricular, y algo que se ha demostrado con seguimientos alejados, publicaciones relativamente recientes que hablan de la durabilidad del procedimiento a largo plazo. La próxima. Santiago les mostró el algoritmo de las guías americanas. Nosotros creo que en general la práctica de la alcoholización septal está más alineado con las guías europeas, donde se aclara que en centros experimentados, y a esto es un tema de discusión, pero que se considera centro experimentado aquel que realiza más de 10 procedimientos anuales. Recordar que en cirugía se están exigiendo 40 procedimientos anuales, o sea, se necesitan de muchos de estas prácticas, que la inyección selectiva de alcohol dentro del ramo septal crea una escala local localizada, y que tiene una evolución similar a la cirugía en términos de reducción del gradiente, alivio de los síntomas y recuperación de la capacidad de esfuerzo, incluido en pacientes jóvenes. Y en muchos centros la alcoholización septal, y esto depende del entrenamiento y de la experiencia de cada institución, es la modalidad de elección como terapia de reducción septal. Las conclusiones, bueno, que es un procedimiento seguro, que es eficaz cuando se realiza en centros de experiencia. Las complicaciones son graves, son raras, y que tiene resultados comparables con la miomectomía quirúrgica a largo plazo. Gracias. Bueno, en este caso, le sigo dando la palabra al doctor Memo, que es el que realizó en nuestro servicio la alcoholización septal en esta paciente. Bueno, voy a tratar de ser rápido. Pusimos este ejemplo a propósito porque existe una gran variedad dentro de la anatomía de los ramos septales. Ustedes saben que si bien los ramos septales que nacen de la descendente anterior y son los responsables de irrigación de los 2/3 anteriores del septum, hay situaciones en las cuales estos ramos se originan
de ramos diagonales, de ramos laterales de circunfleja y del mismo tronco de la coronaria izquierda. Pero fíjense, ahí José Luis está marcando, ese es el origen del primer ramo septal, y ustedes pueden ver que a pocos milímetros del origen se bifurca, da una rama que tiene un recorrido paralelo a la descendente anterior y que es muy probable que tenga conexiones con otros ramos septales más abajo. Y un ramo que tiene un sentido perpendicular al eje de la descendente anterior, que es el primero en el cual nosotros hemos introducido ese alambre muy delicado y donde pueden ver los dos puntos, que es el baloncito a través del cual nosotros inyectamos materiales. Lo que está a la izquierda es el transductor del eco transesofágico, y si bien hay muchas prácticas de las que nosotros hacemos que somos muy dependientes del eco, probablemente esta sea una de las que más dependemos, porque es el ecografista obviamente experimentado el que va observando a medida que nosotros vamos insuflando en los ramos alternativos cómo se comporta el segmento del movimiento anterior sistólico. La próxima. Bueno, Una vez que localizamos, inyectamos el alcohol y ese es el procedimiento en sí. Muchas gracias. perfecto. Gracias, Memo, muy claro lo tuyo. Esta mujer tuvo apenas un supranivel de CT, las troponinas treparon 3000 y se fue de alta 2 días después con la aspirinet y atenolol en una dosis mucho más baja. El gradiente 3 días después bajó muchísimo, ¿no es cierto? Y nos mandó un ecocardiograma, su médico derivador, muy contento, él y la paciente, había quedado en clase funcional 1 y el gradiente Valsal y con Valsaba bajaron estrepitosamente. El último caso, muy rápidamente, masculino, también paciente nuestro, a los 43 años lo empecé a ver por miocardiopatía hipertrófica asimétrica obstructiva, disnea de esfuerzos habituales, no toleró dosis más de 5 minutos de bisoprolol, muy parecido a la señora de recién, tabique grueso, gradiente basal de 50, valsalva 113, velo y cuerdas tendinosas elongadas, movimiento anterior sistólico, insuficiencia mitral severa, aurícula grande, en la ergometría no podía caminar nada, holter sinusal, la resonancia con fibrosis y hipertrofia, predominio septal basal, no mejoró clase funcional, aprovechamos. El doctor Marcelo Figueroa invitó al doctor Denis Bouchard a un simposio y entonces es un hombre con gran experiencia y aprovechamos para hacer una miomectomía, lo que me permite darle pie a Marcelo Figueroa para que nos explique. Este hombre mejoró muchísimo después de la cirugía, fíjense el septum acá, quedó finito, sin movimiento anterior sistólico, con insuficiencia mitral leve y sin obstrucción. Entonces le damos pie a Marcelo Figueroa a que nos explique lo de la miomectomía septal quirúrgica. Él es el jefe de cirugía cardiovascular de nuestro sanatorio. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, después de escuchar todas las presentaciones, el tratamiento, primero el diagnóstico, después el tratamiento médico, después el tratamiento o la prevención de la muerte súbita y el tratamiento con ecualización septal, me voy a referir brevemente a lo que significa la mectomía septal y cuándo está indicada. En los síntomas está indicada generalmente cuando el paciente continúa con síntomas a pesar del tratamiento óptimo, la obstrucción grave del tracto de salida, los gradientes en reposo, los gradientes provocados, que todos los explicaron muy bien, y sobre todo, eso se ha nombrado recientemente, son los gradientes bajos en reposo, pero con obstrucción latente. Estos son pacientes que están sintomáticos a pesar de los gradientes bajos o no tan altos. Y lo mencionaron, esta patología se acompaña muchas veces de arritmia, como la fibrilación auricular, la corrección de la insuficiencia mitral, debe ser evaluada también en el caso que se realice la cirugía de la miectomía. Hay diferentes técnicas, básicamente se debe acompañar, como dije, esta técnica con, de ser necesario, con resección del miocardio, las neocuerdas, anillos, y un porcentaje muy bajo, solamente se debe hacer una cirugía de reemplazo valvular mitral, que es cuando está calcificado el anillo. En la siguiente, por favor.
Estos son los tipos de hipertrofia. Estos nos van a, ¿cierto? En la letra A, ¿cierto? Una miocardio normal. El B, hay una hipertrofia bien basal. En la C, medio basal. Y la D, apical. Esto nos va a orientar un poco al abordaje de esta miectomía. La siguiente, por favor. Acá brevemente es para mostrarles, este es un abordaje transaórtico. El paciente está en circulación extracorpórea de manera convencional y se hace el abordaje del septum a través de la aorta. Ahí vemos en el fondo la válvula aórtica con la válvula derecha. Ahí está comenzando la miectomía, que comienza en el nadir hacia la izquierda de la válvula coronariana derecha. Se realiza inicialmente con una hoja de bisturí 11, teniendo en cuenta el espesor, que esto es fundamental. Como dijo el doctor Pacheco también, una de las complicaciones de la miectomía también es la comunicación interventricular, por eso se debe medir y las imágenes nos ayudan mucho. Después, hacia la derecha, eso era para evitar el sistema de conducción, se debe evitar todas las estructuras anatómicas. Esta es la resonancia en la cual mostraba esta hipertrofia basal y se debe profundizar la resección hacia la base de los músculos papilares. La resección se continúa con una tijera hacia el ápex y acá vemos la pieza que generalmente se trata de sacar en una sola pieza. Y por último se debe comprobar el correcto funcionamiento de la válvula aórtica, ya que generalmente son válvulas normales. El abordaje puede ser, como mostré acá, transaórtico, puede ser transmitral, puede ser transapical o un tratamiento combinado. En la siguiente, por favor. Acá se está repitiendo el video. Entonces, como dije, los diferentes tipos de abordajes, los resultados son parecidos a o el objetivo de hacer la miectomía son parecidos a la de la alcoholización, es decir, lograr un remodelamiento inverso, que eso va a producir una disminución del gradiente. En general, la sobrevida ha sido comparada con la de una población general una vez que se hace la miectomía, y obviamente la sobrevida ha sido mayor en los pacientes a los que se realizó la miectomía versus a los que no se le realizó. Menos muerte súbita e implante de cardiofibrilado. En los centros con experiencia, como dijeron todos, una patología con una muy baja incidencia, van a tratamiento médico y hoy por hoy tratamos de evaluar en reuniones de Heart Team cuál es el tratamiento ideal para cada paciente. La alcoholización septal y la miectomía en los pacientes jóvenes se ha logrado un mayor alivio en los síntomas con cirugía y sí se ha visto que alguna mayor cantidad de arritmia en pacientes con alcoholización septal. En la próxima, por favor. Bueno, esa era tu última diapositiva, Marcelo. Sí. Voy a resumir en 2 palabras lo que pretendimos hacer, que es, digamos, un approach práctico al tratamiento médico, farmacológico y no farmacológico de estos pacientes. Los sintomáticos no obstructiva y obstructiva, la primera línea que tenemos para disminuir los síntomas es el beta-bloqueante y el verapamilo fundamentalmente. Los inhibidores de miosina han aparecido con muy prometedores, el costo hoy es prohibitivo de esto, y cuando cae la fracción de eyección, bueno, como todas las posibilidades, fármacos, resincronización y trasplante. Cuando aparecen taquiarritmias supraventriculares, ojo, tratemos de evitar el control del ritmo, amiodarona, ablación por radiofrecuencia y, como les decía recién, ACO y respectivamente el CHASBAC en pacientes con FA. Como fue en la ablación de la FA primero empezó con cirugía y después copamos el asunto de los electrofisiólogos. Es como más fácil aprender a hacer una ablación que operar un paciente. Con esto creo que ha pasado lo mismo. La miectomía quirúrgica requiere de mucho volumen para hacerlo bien y es relativamente más fácil para un hemodinamista experimentado, ayudado por un ecocardiografista, hacer la ablación alcohólica. Fíjense esto comparando
casi 2.000, 3.000 pacientes en uno y otro, que las mortalidades son muy parecidas, no previenen la muerte súbita, en la misma por estudio natural, se pone más marcapasos en los pacientes que van a ablación alcohólica, hay un poco más de reintervenciones y la reducción de gradiente es más o menos lo mismo. O sea, cuando haya fracasado la farmacología en estos pacientes obstructivos y no tiene indicación de un CDI, creo que debemos considerar la ablación alcohólica. Bueno, muchas gracias por su atención. Yo dejo de compartir y Jorge Paulazo Bien. toma la coordinación de esto. Hasta el momento no hay ninguna pregunta por parte de los panelistas. No sé si alguien... No, yo te hago una... eh, me, me- me pareció interesante el comentario de Martelotto, porque con respecto a cómo estratificar el riesgo para colocar un CDI, el score europeo versus la visión americana. Me acuerdo haber leído un artículo de Barry Maron que hablaba sobre esto, y lo que consideraba era que el score europeo era poco sensible, y ellos consideran, los norteamericanos consideran que si hay un factor de riesgo importante, es decir, que haya tenido una muerte súbita, que en un holter se encuentre en corriente taquicardia ventricular sostenida, que haya tenido síncopes no explicables, que tenga una fibrosis de más del 15% en la resonancia, que tenga un aneurisma septal o que tenga un grosor más de 30. Ellos consideran que teniendo uno o más de esos ya es suficiente para poner el marcapaso. Obviamente, quizás se van a terminar colocando más marcapasos de lo que van a colocar los europeos, pero él en un registro importante muestra que a cabo de varios años de seguimiento, dos o tres cosas importantes. No se le escapa prácticamente ningún paciente que ha tenido muerte súbita que no haya tenido el CDI puesto, cosa que sería de esperar porque, de nuevo, son más agresivos para colocarlos. Pero hubo varias cosas interesantes. Por ejemplo, mostraba que gran parte de los descargas de CDI ocurrían 5 a 10 años más tarde de haber puesto el CDI primero. Y yo diría que después de haber leído y haber visto, mi tendencia ha sido interconsultarlos a ustedes, electrofisiólogos, en los pacientes que yo he tenido, cuando ya tienen un factor de riesgo importante, me pone muy nervioso no colocar un CDI. En el caso que presentó José Luis, que tenía hermanos que habían tenido muerte súbita y que pasó un tiempo sin el CDI, me hubiese puesto muy nervioso no colocarle un CDI a ese paciente, a pesar de que quizás el score de riesgo europeo no daba suficientemente alto. No sé qué opinan los electrofisiólogos que están. Bueno, muchas gracias, Eddie, por tu comentario, y esto es esencialmente así. La diferencia es tan clara como vos la has marcado. Los americanos, con uno de los, solamente con la presencia de uno de los factores de riesgo mayores, que son lo que hemos mencionado, indican el desfibrilador. Es por eso que es mucho más sensible, entran mucho más pacientes en la bolsa considerados para el desfibrilador. En contraposición a esto, los europeos son un poco más pragmáticos y hablan del riesgo, lo cual hacen menos sensible, es decir, tienen menos pacientes en la bolsa de pacientes a considerar para el desfibrilador, pero son mucho más específicos. Y la especificidad se da porque identifican a aquellos pacientes que no van a tener necesidad de desfibrilador. Y lo interesante de esto es que a la larga el número necesario de tratamiento para salvar una vida es esencialmente el mismo, 7.4 para los americanos y 7.7 para los europeos. ¿Estamos? Y el problema esencial de esto para mí es que el concepto de miocardiopatía hipertrófica nuevamente es un diagnóstico paraguas en el cual entran un montón de patologías que llevan el septum a engrosarse. No todas esas patologías tienen la misma etiología ni tienen el mismo potencial arritmogénico. Y ahí reside uno de los principales y esenciales problemas para identificar cuál es el que tiene el potencial arritmogénico. El otro problema que tenemos también es que la terapéutica, como bien lo has dicho, es una terapéutica que tarda mucho tiempo en hacer efecto. Casi el 40% de los pacientes tienen su primera descarga apropiada a los 10 años de haber sido implantado. Por lo tanto, en esos primeros 10 años usted pone en riesgo al paciente de complicaciones del implante, complicaciones de los electrodos, infecciones, fracturas, choques inapropiados. Debemos tener un conocimiento adecuado de cómo programar el dispositivo
para que efectivamente choque la arritmia que esencialmente va a causar la muerte súbita. A su vez, por contraposición, y del otro lado los americanos son pacientes que en general son pacientes jóvenes, entonces ese temor y ese miedo que uno tiene a decir no le indico el desfibrilador es cierto y es verdadero. Y es por eso la disparidad a la hora de entender de qué paciente tenemos que colocarle el desfibrilador. Personalmente, yo me guío por las guías europeas, simplemente como para dejar mi opinión personal. Rápidamente para completar esto y dar posibilidad a otro tema. Fíjate, este chico, este hombre ya, 20 años atrás ya tenía un hermano con muerte súbita. Le pusimos el cardiofreador cuando tuvo un síncope 20 años después y todavía no lo usó. O sea, la muerte súbita sola, que es cierto, los americanos lo toman como un factor de riesgo mayor, no tiene en cuenta la muerte súbita de un familiar, no tiene en cuenta que la expresión fenotípica en una misma alteración genética es variable, ¿no es cierto? Entonces sí, es como el CDI del MADIT, le pusieron CDI para prevención primaria a todos los pacientes con fracción de eyección de menos del 35%, y entonces el sobreindicación es marcada. Pero sí, es un tema discutido. A este chico se lo pusimos ya cuando era hombre, cuando le apareció otro factor de riesgo importante. Bien, en honor al tiempo, que ya estamos por finalizar, el doctor Tibaldi hace un comentario de que previo a la ecolización septal se debería descartar la presencia de sinusoides coronarios con contraste ecocardiográfico porque de existir puede pasar a la cavidad ventricular el alcohol. Y el doctor Jorge Figueroa dice que ante un paciente deportista con trastornos del electro y un eco con hipertrofia entre 3 y 15 milímetros, que es esta que hablamos de la zona gris, ¿cómo lo evaluarían? Yo creo que lo evaluaría con resonancia. ¿Y qué hacer con la carga deportiva si la resonancia no nos aclara el panorama? Si estamos ante una posible miocardiopatía hipertrófica o una adaptación, una opción es frenarlo y reevaluarlo en 4 o 6 semanas. El tema es que la mayoría son deportistas de alto rendimiento y generalmente no hacen caso a detener el entrenamiento. Pero esa puede Bueno, ser una pero opción. Pero yo te ahí, agrego, ahí, yo te agrego Jorge, una ahí cosa. hay, Jorge, Sí. hay otra cosa. Se está reevaluando en la bibliografía en los últimos años las contraindicaciones para hacer deporte en la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica, cuando uno ve las autopsias de gente muerta súbitamente, hay muchos con miocardiopatía hipertrófica. Pero del otro lado, si vos ves la población de gente deportista con miocardiopatía hipertrófica, no son muchos los que hacen muerte súbita. Entonces, hoy y ya hay estudios comparativos donde, por un lado, la actividad física recreativa o moderada es buena, aún para la miocardiopatía hipertrófica. Y para un atleta decirle que no, se sugiere hoy en día un trabajo en equipo multidisciplinario entre el deportólogo, el médico especialista en miocardiopatía hipertrófica, el arritmólogo, etcétera, etcétera. O sea que yo no lo veo tan grave el tema hoy en día si tenemos un chico con un septum de 13, 14. Bueno, si quiere, puede dejar de hacer deporte unos meses, pero si no, seguirlo. Si esa persona con ergometrías al máximo, no se arritmia, nunca ha tenido síntomas y nada, y no tiene nada de historia familiar, yo creo que hoy en día podría contemporaneizarse y seguir permitiendo la actividad física. Pero también un tema con bemoles. Bien. Santiago iba a decir algo de eso. No, ya mencionaste todo, José Luis, así que coincido Bueno, con lo que acabas de expresar. bueno, muy bien. En honor al tiempo, creo que vamos por finalizar el webinar. Muchas gracias a todos por conectarse, por participar y los esperamos en el próximo. Muy Muchas bien. gracias y buenas noches. Gracias, muy Gracias. amable. Gracias.